Ok, 6.3, déjenme pasar la lista y les enseño lo demás que voy a ver. A ver, pongo la pantalla. Ok, compartir. Permítanme. Me van diciendo si están. Simplemente es por estadística. Yo no ocupo la asistencia realmente. Ok. Bueno, está ingresando. Está cargando aquí. Parece que está lento. Ok, ahí está. Perfecto. Entonces, es estadístico este asunto. Correcto. La asistencia solamente contéstame que has llegado, por favor. Ya más o menos de quién está, entonces simplemente lo confirmo. Francisco Javier no está, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí. ¿Sí está Francisco Javier? David Dorantes está. David Dorantes se encuentra. Alejandro Flores se encuentra. Alejandro Flores Sánchez no está. Ernesto Gómez estará en la llamada. Sí, aquí estoy. ¿Sí es Ernesto? Sí, aquí estoy. Gracias. Dana, ¿está en la llamada? Presente. Gracias. Fidel estará en la llamada. Annelies está, ¿verdad? Sí. Gracias. Daniel Ramírez estará en la llamada. Gracias. Aranza estará en la llamada. Elías Tadeo se encontrará en la llamada, jóvenes. ¿No? El señor Cristian sí está en la llamada, ¿verdad? Sí, aquí, profesor, presente. Gracias, perfecto. Bueno, entonces estoy inscrito en una cosa que se llama el blog de la lengua. Me ha gustado mucho que presenta. Cada semana nos pone un artículo interesante. Espero que te parezca así de interesante. Lo voy a presentar, dura 6 minutitos. Por favor, toma un momento de la atención para que lo revises. A ver qué te parece. Bueno, antes, de lo que leyeron, alguna frase que les haya llamado la atención de los en la que vamos, creo que vamos de la 200 a 300 o 300 a 400, ya ahorita no recuerdo cuál va. Alguien que se acuerde de alguna, les pongo algunas de las que se han presentado para que cualquiera de ustedes me comente alguna. Nadie. Te escucho. Primero tú, Cristian. Gracias. Yo leí una que es Ajá, la 440 y decía ok, que nunca se puede cometer el mismo error dos veces, ok. porque la segunda vez no es un error, sino es una decisión. Excelente. Vientos, gracias. Buena idea. Bien. Él fue el señor Cristian, ¿verdad? Excelente. Yo aquí tengo la mala ortografía, es el mal aliento virtual. Bien. ¿Alguna otra que le haya llamado la atención? A mí me ha llamado la atención y la 823 que dice, tus notas no definen tu inteligencia, tu edad no define tu madurez, los rumores no definen quién eres, pero los errores ortográficos sí. Excelente. Mira, este es un dicho, simplemente dice, uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que habla. Y aquí lo puso él y escribe, ¿no? Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla y escribe. Bien. ¿Alguien más que haya encontrado algo que le llamó la atención? A mí hay una, no es una frase,
pero según es un tip que dice que somos más propensos a memorizar lo que escribimos si ocupamos tinta azul. ¿Tinta azul? Ajá. ¿Dónde lo viste aquí? En el libro. Ese no lo he Es visto. la 406. Oh, genial. En tinta azul eso no lo sabía. Yo generalmente uso negra. Voy a tener que usar más azul. Gracias, Dana. Muy buena observación. Bien, Dani. Daniel ya me comentó la suya. Excelente, muchas gracias. Ernesto ya me dijo la suya, ¿verdad? ¿No? Yo leí una, pues, está medio curiosa. Dice, imagina lo bonito que sería Twitter y Facebook si toda la gente escribiera bien. Sería genial, claro. De hecho, ahí se están cometiendo grandes faltas de ortografía. Excelente, muy bien, excelente. Bien, entonces complementando eso, fíjate, hay un blog de la lengua que te invité a inscribirte, no es necesario que lo hagas, pero tiene un elemento cada determinado tiempo. Entonces, mira, te voy a mostrar a ver qué te parece. Me parece que es este. Sí, es este. Entonces lo voy a hacer grande y se debe escuchar. No, me dicen si se escuchó, dura 6 minutos. Se conoce el blog de la lengua. A ver, ¿se escucha? Hola, hablante. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Jóvenes, sí, ¿verdad? Escúchalo un momento, por favor. A ver qué te parece. ¿Alguna vez has oído decir espúreo o es espurio? Bienvenidos al apasionante mundo de la ultracorrección. Hoy vas a descubrir todo lo que necesitas saber para manejar a la perfección un adjetivo culto que hace dudar al más pintado. Espurio. Soy Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a hablar bien y escribir mejor. Espurio es una de esas palabras que parece que han nacido para hacernos meter la pata. En este caso, sobre todo por su forma. Lo primero que conviene aclarar es que la única variante correcta es espurio con i. Es un error utilizar espúreo con e. Esto lo digo para que quede clarito desde el principio. Y ahora, sobre esta base, podemos ir metiéndonos en harina. El adjetivo espurio tiene dos significados. El primero es bastardo, ilegítimo. Como en este ejemplo, ella se defendió diciendo que el niño era hijo espurio de Ana de Burgos y de Luis de Tejada. Es un ejemplo de la escritora argentina Cristina Bajo, de su obra Tú que te escondes. En este ejemplo nos están contando que hay un niño que es hijo ilegítimo. Claro, estas son categorías que antiguamente... Permítame un segundo, están tocando, déjame ver quién es. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. ¿Dónde está? Ok. Elías, buenas tardes. ¿Por qué se le hizo tarde? ¿Qué pasó, señor Elías? No me llegó el link. Nos desconcentra y ni siquiera contesta. ¿Mande? No me llegó el tenían link. más relevancia social. Pero por suerte, el mundo va cambiando. Y hoy día... Le había comentado que a partir de la 8ª semana ya no lo iba a enviar. ¿Sí lo escuchó, señor Elías? Que si por favor lo podía escribir. Se lo envió 7 semanas seguidas. Guardo en 7 semanas el link. Guárdelo, por favor, señor Elías. Guárdelo. Cada vez tiene menos importancia si una criatura tiene los papeles en orden antes de venir al mundo, o más bien, si tienen los papeles en regla los progenitores de la criatura. Por eso cada vez hay menos ocasiones de emplear este adjetivo con este significado. Pero ojo, porque también existen usos figurados. Por ejemplo, es relativamente frecuente hablar de intereses espurios, es decir, intereses ilegítimos, que no son demasiado puros y que no sería fácil defender si salieran a la luz, que al final en esta vida todo se acaba sabiendo. Pero vamos a ver un ejemplo de este uso figurado. A veces tenía la impresión de que Nora nos había sacrificado a ambos en aras de unos intereses espurios, pero cuando reflexionaba me daba cuenta de que no era más que una chiquilla, que tras ver abandonar su país de adopción había sido acogida en una ciudad donde las fluctuaciones de la vida se medían con sorbos de champán.
Está tomado de una novela histórica de Emilio Calderón, El judío de Shanghái. De este ejemplo me ha impresionado sobre todo eso de que las fluctuaciones de la vida se midan a base de sorbos de champán. En mi pueblo no somos tan sofisticados, pero... Permítanme, siguen tocando, déjame ver. Maestra, buenas tardes, adelante. Continuamos. Déjeme ver dónde estaba. Estaba acá. Estamos en el blog de la lengua, un video de 5 minutos. Lo que me interesa es que hay un personaje que pone unos intereses ilegítimos por delante de otros personajes a los que sacrifica. Vamos con el segundo significado, que es falso, apócrifo. Como en este ejemplo que he sacado de una obra de teatro de Tirso de Molina, más que nada porque me ha hecho gracia. Pero también podrías encontrar ejemplos de nuestros días. Aquí hay dos personajes que están criticando. Atención, si adoráis madejar risas de sus espuros cabellos, ajenos son los más de ellos. Trae pantorrillas postizas, tiene muchos excrementos, muchos hoyos de viruela. Has sacado 3 muelas. Y es un ejemplo tomado de Tirso de Molina, el celoso prudente. En este fragmento están poniendo de vuelta y media a una señora. Y una de las cosas que critican es que esos rizos que luce en la cabeza son una peluca. Son una peluca. Esos espurios cabellos son pelos falsos, pelos postizos. Lo dice incluso más clarito a continuación. Dice con toda claridad que son ajenos. Y el resto de lo que le critican, ya no te quiero ni contar. A veces se habla también de textos espurios, que son documentos apócrifos. O sea, documentos que no ha escrito quien se supone que los ha escrito. Aquí se mezcla la idea de falso y de legítimo. Es decir, este uso está a caballo entre las dos acepciones del adjetivo. Y después tenemos espúreo con ex, que es una forma ultracorrecta o hipercorrecta, que de las dos maneras se puede decir. La ultracorrección o hipercorrección consiste en meter la pata por pasarse de fino, por querer ser tan bien hablado, que al final se acaba uno despeñando. Por eso yo insisto siempre en lo mismo: sencillez y naturalidad. Cuando se habla con sencillez y naturalidad es muy difícil equivocarse. En este caso de espúreo, lo que ocurre es que los hablantes tienen una conciencia más o menos difusa de que no conviene decir yo en palabras que se escriben con la secuencia e-o. Por ejemplo, mucha gente dice aéreo en lugar de aéreo. El caso es que hay muchas palabras esdrújulas que terminan en eo. Y entonces a lo mejor alguien va a decir espúreo. De pronto le da miedo y lo convierte en espúreo, que está mal. Como además es una palabra que utilizamos poco, resulta más fácil equivocarse. Esta confusión incorrecta se da también con geranio, la planta. Hay quien lo convierte en geráneo, porque le suena más fino, más culto y todas estas cosas. Yo incluso he visto a alguno pitorrearse de quien lo estaba diciendo bien. A lo mejor alguien ha dicho geranio con i, impecable, y va el otro y le corrige, pero le corrige mal. Estas cosas se ven mucho últimamente, sobre todo en las redes sociales y inventos de estos que vamos introduciendo en nuestras vidas. Gente que se mete a corregir cuando no les vendría mal a ellos mismos pasar un poquito más de tiempo leyendo en lugar de criticando al prójimo. ¿Se te ocurren otros errores? ¿Está correcto? ¿Tienes experiencias y anécdotas con espurio y similares? Cuéntamelo en los comentarios para que me entere yo y nos enteremos todos. Y suscríbete al boletín del blog de lengua para hablar bien y escribir mejor. Es el blog de la lengua. Ya les envié algunos datos sobre ellos. Si alguien necesita más, se lo puede hacer. Si el señor Elías no tiene la liga, se la vuelvo a dar. Nada más déjenme ver. ¿Cómo se apellida? No sé si es señor Elías, para ponerle retardo. ¿Cómo se apellida, señor Elías? ¿Sí es Elías? Sí, soy Elías, me llamo Elías Trejo García. ¿Elías qué, perdón? ¿Trejo García? Gracias. Trejo No, García. retardo. ¿Alguien más llegó tarde?
Los demás ya están, hay muchas faltas. Bueno, esperemos que estén. Bueno, entonces, aquí en la plataforma educativa te puse los recursos que hemos estado ocupando. Antes que nada, recuerden nuestro calendario escolar, lo tienes ahí mismo en la plataforma educativa. El lunes y martes son hábiles. Lunes y martes de noviembre son hábiles. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es para que puedas estar aquí y no te extrañes tanto el día festivo que vas a tener con otras personas. Estaremos trabajando en la digital, pero sí tenemos clases, eso es importante saber. Entonces, en vez de práctica, para la siguiente semana no necesito que me leas otras de las líneas que hemos estado leyendo, lo vamos a dejar un momento de lado. Necesito de favor que revises el otro libro de referencia. El otro libro de referencia se llama precisamente Redacción y Edición de Documentos. Hay cosas muy interesantes, hay cosas muy prácticas en poco tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio te habla de la escritura, te pone todos los temarios, y en 2 hojitas te habla del verbo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, la preposición, la conjunción, el gerundio, la puntuación, alguna de las cosas que hemos hablado. Me gustaría que lo leyeras, ese pedazo de favor. Y también me interesa mucho, aquí hay muchas formas para hacer trabajos, ¿no? Muchas cosas muy interesantes. Y entonces lo que me interesa es precisamente que leas esta página. Habla de la segunda parte del arte de escribir, ¿no? ¿De qué trata? Si puedes leer esa 61 sería genial. No se ve su pantalla, profesor. Ah, no, perdón, una disculpa. Perdón. Se quedó la pantalla congelada con el otro, ¿verdad? Perdón. Entonces dejo de compartir, a ver, dejo de presentar. Comentario. Este fin de semana ya me di tiempo de instalar la nueva versión 11 del sistema operativo. Tiene esta visión, la versión 11 de Windows. Se lleva un poco de más de 2 horas. Está funcionando muy bien hasta ahorita. Sí consumo más de memoria RAM, pero trabaja bien. Eso es lo importante, que trabaje bien. Entonces, si a alguien le llega a interesar hacer la instalación, me pregunta y con todo gusto le puedo pasar la información respectiva. Hay que checar primero si el equipo... Yo sí la recomiendo, Daniel, sí. La estuve esperando, la estuve revisando. Ya ves que siempre cada versión de Windows te dicen que es mejor que la anterior, por eso te la venden, ¿no? Pero aquí parece que sí hicieron un cambio importante en el kernel, porque la parte esencial del sistema operativo. Entonces se ve que funciona bien, me ha gustado, la siento más rápida. Mira, nada más déjame enseñarte algunas cosas. Esta es la pantalla principal. El botón ya no está hasta la orilla, está en medio. Está un poco diferente. Mira, aquí está el inicio de programas, ¿no? Sí la siento más rápida. Aquí tenemos algunos archivos. La configuración se cuenta aquí al centro. La configuración cambia un poquito, el icono. Y te permite hacer cosas, me parece, más interesantes. He estado revisándolo este fin de semana. Estas son las pantallas que te presenta. No puse esta que es la clásica porque es una sola imagen. Las dos son imágenes. Tienen unas de otras cosas, amaneceres, pero lo iré probando. Les daré la información si ustedes lo requieren. Con todo gusto, así lo haré. Entonces, estaba comentando que el otro libro que me gustaría que revises, bueno, está dentro de recursos, estoy en recursos de la plataforma de Neo LMS. El calendario escolar marca que 1 y 2 de noviembre son activos, entonces vamos a estar aquí, pero muy probablemente no te voy a dejar actividad para que puedas leer un poco más. El que me gustaría que leyeras, de redacción y edición que está es precisamente en la plataforma educativa, en recursos, y habla de cómo escribir, ¿no? Entonces aquí te habla precisamente, te decía, de algo muy, muy básico, en redacción y edición de documentos. Te habla de, primero, las partes importantes de la lengua, el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, preposición, conjunción, gerundio, puntuación. Esa primera parte está muy interesante, porque la parte interesante es que lo maneja muy rápido, creo yo, muy fácil. Ya en la segunda parte habla de cómo escribir, el arte de escribir, de qué trata. Y de la que más me interesa que revises, que leas y que ahorita vamos a hacer un poco de énfasis en ello, es
Guía y elaboración para presentación de trabajos escritos. Está en la 96, es esta, mira. Está aquí. En la segunda parte. Propuesta para la guía y elaboración de guía para la elaboración de trabajos escritos. Entonces, nosotros ya vamos a empezar a trabajar en la plataforma educativa, mejor dicho, en la revista digital. Para eso tenemos que tener en cuenta muy bien todo esto, ¿no? Recuerda que habrá que hablar de introducción, habrá que hablar de un desarrollo y una conclusión. Entonces, esta parte te permite darte como una idea clara de lo que hay que hacer, ¿no? Aquí te dice la introducción. Como se ven los ejemplos, es la parte del trabajo en la que el autor presenta y señala la temática, la importancia, interés, la orientación, los propósitos y los alcances del ensayo. Esta parte nos corresponde a nosotros. Esta parte la tenemos que desarrollar, tenemos que poner la introducción, tenemos que hacerla interesante para que atrapemos al lector, para que quiera estar revisando lo que hacemos, y lo tenemos que dividir de alguna manera para que las demás materias vayan poniendo la forma en que quieren atacar el problema prototípico. Dice que en la introducción se busca preparar mentalmente y motivar al lector. Es la parte vital. Atraer su atención, ¿no? Si la introducción no es adecuada, lo vamos a aburrir, lo vamos a perder, lo vamos a distanciar. Dependiendo del tema, en la introducción se mencionan los antecedentes o circunstancias que llevan a ocuparse de ese tema, como puede ser la experiencia cotidiana, ¿no? En el caso de la movilidad, podríamos hablar de la experiencia cotidiana, dudas existentes, inquietudes intelectuales, diferentes lecturas, las situaciones vividas y o los compromisos académicos, entre otros. Asimismo, se menciona la finalidad que se persigue con el ensayo de las razones que llevaron a escribir sobre el tema objeto de ensayo. Entonces, en nuestra revista digital, nosotros tenemos que empezar ya a hacer la redacción. Mañana vamos a estar trabajando con Canva. Martes y miércoles vamos a estar trabajando con Canva. Primeramente, algunos ya están trabajando con Flipsnack. Es muy similar. Iremos viendo las diferencias para que al ver unas estemos de alguna manera revisando ambas plataformas y esta parte nos corresponde. ¿Cómo vamos a hacer la introducción? Pues nos vamos a basar en lo que te he enviado, el plan de desarrollo que se tiene por parte del gobierno del Distrito Federal, el plan de movilidad y precisamente este es importantísimo, experiencia cotidiana, ¿no? ¿Cómo has sentido tú? Hemos platicado de alguna manera. ¿Qué harías? ¿Qué no harías? ¿Cómo lo harías? Para introducirnos directamente al tema. En el desarrollo de la revista tendrás que tener claro lo que te pida cada materia. Ya quedamos que en el caso de redacción simplemente nos corresponde ser la estructura de la revista, seguramente diseño, formato, introducción, tal vez bibliografía, referencias, pero no te voy a pedir desarrollar un tema en específico del problema prototípico que sabemos es la movilidad en la Ciudad de México. Entonces, en la exposición del contenido central del tema, tesis o planteamiento que se hace el autor, es el desarrollo, así como los argumentos que explican, profundizan, respaldan y complementan la posición frente al tema tratado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que tener claro qué se pide en cada materia. En álgebra seguramente te van a pedir abordar el tema de una manera, en probabilidad de otra, etcétera. Lo iremos poniendo en el repositorio, en la revista digital, teniendo en cuenta qué es lo que se está pidiendo como parte central de ese tema. El desarrollo del ensayo implica una secuencia ordenada de las ideas expuestas y una exposición clara de las inquietudes dejadas por el tema. Y las posiciones es importantísimo. Lo que vamos a estar es primeramente narrar cuál es la problemática existente, no podemos narrar la problemática de todas las vialidades de la Ciudad de México. No se definió claramente cómo lo vamos a hacer, pero eso lo iremos trabajando nosotros. Es decir, era muy difícil que se hicieran equipos por alcaldía, era muy difícil que se repartieran los conflictos viales por equipos. Entonces, yo lo que sugiero es que primero lo veamos en forma general y poco a poco se vaya particularizando de acuerdo al tema que te pida cada materia, ¿ok? Entonces simplemente van a ser posibles soluciones, ¿no? No vamos a darle toda la solución al problema, lo vamos a exponer
vamos a detallar, lo vamos a clarificar, y entonces las posibles equivalentes que se pueden alcanzar es lo más importante, ¿no? ¿Qué se podría hacer para que eso sea mejor? El documento que te pasé habla mucho de ello, habla muchísimo de ello. Yo creo que es más que suficiente para tomarlo de base y formar bien nuestra revista, simplemente adecuándolo a la materia que te vayan pidiendo. Ese va a ser el reto. No simplemente llenar la revista de información, sino darle a la información la forma que nos solicita la materia, ¿no? Por ejemplo, te digo, supongo que en probabilidad, porque ya lo platicamos un poco, se verá ver la probabilidad de utilizar más un transporte que otro, que ya viene en el documento. Y entonces seguramente podremos justificar el por qué usar uno u otro, ¿no? Eso lo hemos platicado un poquito y seguramente cada quien tendrá opiniones diferentes. Lo más importante es que las interrogantes puedan quedar claramente expuestas. A propósito de los enfoques de un ensayo, bueno, aquí ya te habla de varias cosas. Es importante que lo revises. Te pido por favor que lo leas. Estamos hablando de la página 106. Era guía para la elaboración. Es la página 90 y tantos. Ahorita te doy exactamente la página. Está en la plataforma educativa. Es en la página 105, en la página 105. Dentro del documento tiene otro, pero en la página 105 son como 6, 7 hojitas. Es lo que me gustaría que leyeras para el próximo lunes. No te voy a dejar actividad el miércoles, vamos a seguir trabajando con la plataforma para que podamos seguir trabajando. Dentro de la plataforma educativa, aquí ¿te acuerdas? El syllabus, que es todo lo que te mencioné en un principio. Dentro de la plataforma educativa, te puse el tema de que vamos a estar desarrollando y que nos explica un poco cómo ya darle un poco más de forma a lo que tenemos que hacer. Entonces se llama Del plan a la redacción. Es un curso virtual, me parece muy interesante. Me parece que puede ayudar a hacer cosas muy, muy buenas. Y entonces, si te vas al final, aquí donde dice referencia, dale botón derecho, abrir el enlace en una nueva página. Aquí estoy en la plataforma educativa de la redacción, del plan a la redacción. Abrí directamente la primera referencia con el botón derecho y me lleva a la página con la que estaba comentándote, ¿no? Y entonces esto lo comentamos de las propiedades contextuales un poco. Ahorita no es lo importante. Aquí lo más importante es que ya empieza a tratar cada parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces empieza diciendo que la oración, la unidad más pequeña en la que vamos a dividir el texto, y puesto que la palabra ya tuvo su propio tratamiento, ya hablamos algo de la palabra, de acentuación, de signos de admiración, y lo estamos revisando tanto en la lectura como en los videos semanales. Vamos a partir desde el supuesto que ya hayamos revisado la palabra, y en él ya tenemos designados todos los apartados que queremos tratar junto con sus subtemas. Entonces tenemos que definir un tema base para de ahí ir generando subordinados, irlo ahora sí que entrelazando. Todo esto que se imagina, se piensa o se reflexiona todavía es una imagen mental que no se ha materializado más que en una pequeña oración, frase o incluso solo en palabras clave. Entonces es importante que tengas una idea de lo que vas a ir poniendo para empezar a desarrollarla. ¿Cómo se concreta una idea en una oración tangible? A partir de la estructura que sirve como base para la formación de oraciones en la lengua en que nos expresamos, en el caso particular del español, su estructura siempre sigue el mismo patrón: sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Aquí te pone algunas ideas que están, pues, te presente de sujeto y predicado. El sujeto, recuerda, es el que hace la acción, y el predicado lo que dice de ese sujeto. Y entonces empieza a decir que algunas veces se usan formas sencillas, en otras más elaboradas, dependiendo de qué tan complejo sea el asunto que queremos comunicar. Siempre será preferible que todas las oraciones sigan la estructura más simple. Como dicen los gringos, KISS, keep it so simple. La metodología KISS, K-I-S-S, keep it so simple, no nos compliquemos. En la medida de lo posible, cuando se practique lo suficiente este ejercicio, se hallará un estilo propio para poder encontrar otra forma de ordenar los elementos de la oración.
Así que una vez que hayas establecido la idea central, hay que definir qué es lo que quiero decir y con él vamos a ir armando lo que necesitamos. Se determinará si un núcleo es un sustantivo o un verbo. Cuando se identifica la categoría gramatical de este, se buscará la información que nos ayuda a complementar una oración. Si la palabra clave fuera un sustantivo, se preguntará qué acción realiza o cuál es su atributo. Por ejemplo, supongamos que la palabra clave es contaminación, y entonces podríamos poner, conocemos que la contaminación es el sustantivo, tendremos que acompañarla del verbo y un complemento del atributo, como la contaminación es peligrosa para el medio ambiente, o en nuestro caso la viabilidad es un problema en la Ciudad de México, o la contaminación daña los ecosistemas para el ambiente. ¿De acuerdo? Aquí nos irá diciendo qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo se van informando. Y entonces, una vez que tenemos claro más o menos qué queremos decir, tenemos que ir armando párrafos. El párrafo es el siguiente nivel que se crea a partir de la unión de diferentes oraciones. Ya tenemos un par de oraciones, ya estoy exponiendo mi idea, ya estoy poniendo sujeto, verbo y predicado y las voy a ir uniendo de alguna manera que me digan algo. Cada uno de los párrafos debe tener una estructura definida y coherente, por lo que es necesario seguir un método que nos ayude a escribir un buen párrafo. Lo más esencial es iniciar por determinar la proposición inicial. Esta puede ser la oración que formamos con el apartado anterior, siempre y cuando resuma con toda claridad el punto medular, el problema central, ¿no? Que convertimos en un párrafo, es decir, que pueda fungir como idea principal. Entonces, las oraciones que vamos a ir armando tienen las palabras entre tiene que estar alrededor de lo que queremos decir. El foco. Una vez escrita la oración definida que funcionará como proposición inicial, hay que buscar otros apoyos que logren expandir o desarrollar esta idea. Entre estos elementos se pueden recabar una cita, un ejemplo, una explicación o diferentes argumentos. Lo que más me gusta de aquí, ahorita te lo voy a poner, está un poco más abajo. Y entonces ya te dice que el último nivel es el texto. Lo podemos alcanzar cuando podamos hilar más de 2 párrafos, ¿no? Entonces, empezó por la oración, las oraciones las fuiste enlazando para hacer los párrafos y ya todos los párrafos ya me da un texto de lo que queremos decir, ¿de acuerdo? Entonces, debe haber párrafos enlazados entre sí con un orden adecuado. El orden es muy importante. La estructura básica para construir un texto es que contenga una introducción, un desarrollo y una conclusión, lo que te acabo de comentar. No siempre es importante poner tal cual introducción, desarrollo y conclusión. Algunos textos sí te ponen tal cual introducción, lo hacen. Nunca se pone desarrollo. El desarrollo como que es parte, es lo que sigue directamente la introducción. No se coloca tal cual un subtítulo que diga desarrollo. Y en ocasiones se puede poner conclusión. En resumen, pues introducción y conclusión. Nunca pones tal cual desarrollo como subtítulo, pero podrías poner tanto introducción como conclusión. No es malo, pero en nuestra revista podríamos ver qué conviene si poner o no cada una de esas partes. Lo que sí vamos a tener que dividirlo tal vez en secciones para cada una de las materias que están llevando, ¿de acuerdo? En tal supuesto, cada párrafo debe representar la naturaleza textual más adecuada para comunicar el objetivo de cada una de esas partes, ¿no? Entonces, tenemos que definir claramente la idea e ir poniendo elementos para que el texto nos hable, nos diga, nos explique toda la idea central. Así, para garantizar que nuestro texto sea lo suficientemente lógico, se deben elegir los elementos de transición. Existen lo que se conocen los elementos de transición más adecuados para hilar un párrafo con el siguiente. Por lo general, estos elementos son una frase, una palabra que se coloca al principio de la primera oración o bien muy cerca del principio. Los principales elementos de transición están en pantalla. Recuerda que todo mapa empieza a verse alrededor de las 12 y se empieza a ver como si fuera siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj. El primer elemento de transición debe ser orden. Ver qué va primero, qué va después, cómo lo voy a finalizar. Debe ser en un orden. Planteando las diferentes con un determinado orden. Tiene que haber una continuidad, ¿no? Es ir narrando.
pasar es una cosa, que se da de otra forma, tiene que haber una determinada continuidad. También se puede agregar cosas de efecto, es decir, si se ha tenido un problema, el problema que es definido más importante en la vialidad, pues qué causa y qué efecto tiene dentro de determinadas zonas. No vamos a volver a abarcar todas. Yo dejaré que ustedes vayan definiendo cuáles y sobre todo en cada materia, dependiendo de la forma que abordes el problema, se podrá definir claramente. Se pueden ir haciendo comparaciones, es algo común para comparar entre diferentes partes, entre diferentes elementos, para poner elementos de tradición dentro del párrafo que estás haciendo y generar el texto completo. Puede haber contrastes, siempre puede haber contrastes, tal vez no eso como debería estar, para que de alguna manera podamos llegar al elemento más importante, que es una propuesta, una solución. Te he comentado que no es importante tal cual que se explique la solución, simplemente una solución a través de la introducción, el desarrollo de la conclusión de todo eso y tener una propuesta, pero no nos interesa tanto que no se aplique, sino que lo podamos desglosar adecuadamente para llegar a este elemento importantísimo que es la conclusión. Okay. La conclusión es lo que va a identificar una posible solución, una posible forma de mejorar todo lo que ha expuesto desde la introducción y desarrollo de las diferentes metodologías o mejor dicho, las diferentes materias en las que te han permitido o definido atacar el problema y puede ser como una síntesis, un resumen o simplemente una conclusión y tenemos que estarlo definiendo en tiempo. Entonces, los elementos importantes en tu texto en transición tendrá que ser un orden, debe haber una continuidad, debe haber una causa de efecto, tal vez comparación, tal vez contraste, no puede faltar una conclusión y pues, seguramente el tiempo, ¿de acuerdo? Si más o menos me he explicado, te voy a poner una de alguna manera. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí. Me desconectó, pero ya regresé. He tenido graves problemas el día de hoy. Ejercicios. Te pongo la liga de ejercicios. Es muy rápida. Son 5 ejercicios muy pequeños. Es esta la liga de ejercicios. Te doy 5 minutos para que lo revises. Enseguida lo comentamos. Ya te puse la liga. Y es esta. Me gustaría que revises. Aquí necesita algo y hacer, ¿no? Tenemos muy, un poco, virtud, sustancia y una virtud. Y la primera frase dice, la humildad es una cosa muy rara en nuestros días, no hay que cambiar eso por una cosa por lo que tú creas conveniente. Nada más puedes usar una a la vez. La educación de los niños es algo difícil, ¿no? Aquí habrá que poner lo que corresponda, es algo. El amianto es una cosa combustible, entonces habrá que cambiar una cosa. El chico tiene algo que me gusta, tendrás que poner aquí una palabra que pueda decir algo más preciso. Y finalmente, leeré algo mientras llega mi amigo, ¿de acuerdo? 5 minutos y lo comentamos todos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí lo pudieron ver, jóvenes? Sí, profesor. Ok, me espero.
¿Listos? Empezamos, me espero. ¿Listos, jóvenes? Empezamos. Me espero un minuto más. Un minuto más, por favor. Va. Listo, gracias. ¿Los demás también un minuto más? Ya, profesor. ¿Ya? Entonces dice la primera, la humildad es una cosa muy rara en nuestros días. ¿Qué pondríamos? ¿La humildad es una qué? Es una virtud. Ok, muy rara en nuestros días. Yo también creo que es una virtud muy rara en nuestros días. La educación de los niños es algo difícil. La educación de los niños es Muy difícil. Muy. muy difícil. Yo también creo que es muy difícil. No es fácil educar a los niños. Amianto es una cosa combustible. El amianto es una qué? Una sustancia. Una sustancia, yo también creo que es una sustancia. Ok. Ese chico tiene algo que me gusta. ¿Cómo cambiarías ese algo? Una virtud. Dice, ese Sustancia, chico creo. tiene una virtud que me gusta. Sí, yo también creo. Yo también creo que es una virtud, aunque me suena un poco raro. Finalmente, leeré algo mientras llega mi amigo. Entonces, leeré un poco mientras llega mi amigo. Entonces, es importante que lo veamos. Seguramente no vamos a tener ningún problema. Leer, checar, intentar cuantas veces necesarias. Y como te decía, mañana vamos a empezar ya a trabajar con Canva. Nos vamos a meter con Canva. Vamos a estar haciendo ahí algunas cosas interesantes. Y te pido el favor, el libro que tienes en la plataforma educativa, que se llama Redacción y Edición de Documentos, que leas la primera parte y a partir del número de la página 105 que se llama Guía para la elaboración y presentación de trabajos escritos. Te da una guía interesante. Me gustaría que lo revises, lo podríamos comentar un poco la próxima semana. El lunes, pues algunos a lo mejor van a tener festivo alrededor. Yo aquí lo esperaré. Hay que tener clase. Simplemente ya le estaremos dando cauce, inicio a la plataforma, a la revista digital. Y sí es importante que lo cheques. Hay otros elementos muy padres en este libro. Hay algunos que tal vez por el momento no nos sean muy útiles. Artículo científico. Este es artículo científico. Hay reflexión sobre trabajos, ¿no? De revisión, etcétera. Había otro interesante. Mira, las bibliotecas a comienzos del siglo XXI. Hay algunos interesantes que me gustaría que no leas todo, simplemente lo revises, lo cheques. Ese que te pedí es importantísimo. Había otro importante, bueno, la redacción, el resumen, el artículo científico, ese es más difícil que lo hagamos. El artículo de revisión, ¿de qué trata? Esta reseña de libros por el momento no tanto. Temas y tesis por el momento no te sirve. Más adelante, si es que lo tienes que hacer, te podría ayudar para hacerlo. Presentación de trabajos en conferencia, en póster, trabajos en forma verbal, ¿de acuerdo? El proceso editorial, ¿de qué trata? Entonces, realmente lo que nos interesa más se encuentra en la segunda parte, ¿no? Entonces, está en la introducción, en la redacción, ¿de qué trata? ¿No? Y aquí esta parte me gustó mucho. La palabra redacción proviene del término latino ractio y hace referencia a la acción y efecto de redactar, que no es más que poner por escrito algo sucedido, acordado, pensado con anterioridad, ¿no? Vamos a ir narrando, vamos a ir exponiendo algo que nos de alguna forma nos hace párrafos y textos, y a través de ellos aprendido.
¿no? Alguien se preguntó, ¿qué es el escritor? A lo que se respondió: un albañil de sueños, un constructor de castillos en el aire con millares de palabras. Estas palabras son las herramientas del escritor y como en todo oficio o profesión es imprescindible el conocimiento y manejo de los utensilios de trabajo. Así en el arte de escribir el conocimiento del vocabulario es básico. Entonces así empieza, me gustó, revisarlo, checarlo, está interesante. Empieza a hablar de diferentes formas de escribir elementos, ¿no? Resúmenes, artículos científicos. No es importante que leas todos, sino el que tú creas que más te debe importar. Mira, para reseña de artículos, tesis o tesina, presentación de trabajos para conferencias, en los que te toque, lo que sea el cartel o el póster, presentación verbal de trabajos, ¿no? Está interesante. Cómo se genera el proceso editorial de como dicen ellos, con la escritura, el resumen como fuente de información y de comunicación, propuesta de una guía para la elaboración de resúmenes informativos, el resumen documental, forzosamente el 105, guía para la elaboración y presentación de trabajos escritos, que es lo que vamos. La selección del título de artículo de revisión, ejemplos de artículos de revisión, en este caso las bibliotecas a comienzos del siglo XXI, el título de los artículos que puede llevar, presentación de trabajos científicos y finalmente la modalidad del trabajo académico, ¿de acuerdo? La forma que me gusta cómo está estructurado es como pequeños temas dentro del libro, ¿no? Entonces vamos teniendo temas, aquí no se ve directamente, pero tienes el tema, te lo desarrolla y luego te presenta alguna bibliografía referenciales, como si fueran pedacitos, pequeños artículos dentro de este gran compendio. Recuerda que lo tienes directamente en la plataforma educativa. Si quieres leerlo, comentaría, pero nosotros no es obligatorio para el próximo lunes. ¿Qué es que te quiero decir? Seguiremos revisando ya un poco más cómo comenzar a hacer ya nuestra lectura. Primero conoceremos la plataforma, tratar de conocerla. Vamos a estar trabajando cambios que es muy similar en el diseño a FNAC, muy similar. Y iremos viendo algunas diferencias entre ellos. Si para mañana alguien aún no ha podido o algún problema en el registro, también me lo puede informar para encontrar la solución y empezar a trabajar de la mejor manera en ello. Es muy probable que aún no te entiendan de las demás materias. Ya les dijeron algo las más que te van a tratar del problema ortotípico o aún no. Nadie menciona. Alguien que te deje una pregunta. Movilidad social. El documento tenemos que ver que simplemente veamos aparte del documento puede eh, dar cabida a la aplicación de la. No es, ok. Perdón, se me desconecta. Me decía algo, Daniel, perdón usted. No le escuché, Daniel, perdón. ¿Me decía algo, Daniel?
ya tendremos todo listo. El reto aquí es que la revista que tendremos que definir tenga que tener ciertas secciones como partes para que fácilmente podamos encontrar lo que nos va a pedir cada una de las materias. Probablemente mañana tengamos de nuevo junta del problema prototípico, pero ya les compartí los documentos que hemos estado generando y sobre eso seguiremos trabajando. Ya como que nos queda muy claro que tendremos que definir la introducción y la explicación del porqué del problema. ¿De acuerdo? Entonces, para poder escribir, vamos a tener que leer un poco. Ojalá puedas leer mañana leeremos juntos el problema prototípico para empezar a revisar ya la plataforma y empezar a una pequeña introducción de nuestra revista digital. Como te decía, hay 2 o 3 plataformas. Mañana lo definiremos claramente. Empezaremos por una, veremos coincidencias con las demás. Cada quien va a estar trabajando en la suya. Y yo iré poniendo primero ejemplos de una y veremos qué coincidencias, decía, hay con las otras con las que se están trabajando. ¿De acuerdo? Ya estamos a la mitad del curso. Ya llevamos 5 actividades. Ya simplemente habrá que repetir el proceso. Aprenda es posible y pídale que se comunique conmigo para ver la forma de que entregue todo ello en lo que se ha trazado o de alguna manera empieza a trabajar con la revista digital. Porque ya veo que hay varios que ya no han ingresado y no falta que quiere presentarse al final y ya va a ser un poco difícil. Entonces, si tienen algún caso, avísenle. Todavía podemos hacer algo ahorita, pero ya después de esta semana creo yo que sería muy complicado. No sé si me quieren comentar algo, decir algo al respecto, o simplemente yo les daría las gracias por su participación, por la forma en que se han involucrado en la materia y el hecho de que ya tienen las cuentas en las revistas digitales y sin duda mañana empezaremos a trabajar en cada una de ellas. Jóvenes, yo sinceramente les agradezco su participación, su puntualidad y a mí iba a comentar algo, perdón. Ok, y si no, pues mañana nos veríamos a esta misma hora y por este mismo canal. Señor Elías, apunte la liga. ¿Quiere que se las mande por correo electrónico? Señor Elías. Ok, no es. Ah, perfecto, Daniel, te lo agradezco mucho. Entonces nos veremos mañana a esta misma hora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.